Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, impuesto a la banca. Nosotros creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas españolas, y les he trasladado que desde el Gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra. Impuesto a la banca. Lo sirve hoy el Gobierno. Y este es básicamente el argumento central del Ejecutivo. Es un sector que se ha beneficiado y que ahora debe contribuir más. El Gobierno acelera en ese impuesto a la banca, de forma que la semana que viene quiere tener terminada toda la estructura fiscal para que sea aprobado a finales de mes. Y el Gobierno maneja fundamentalmente 4 argumentos de ese apoyo especial a la banca. Se la ha apoyado de manera indirecta, se la ha apoyado de manera directa y además sortea ciertos costes y se beneficia de otros. Esos son los 4 argumentos que da Nadia Calviño. Importante apoyo a todos los sectores que han beneficiado su balance, rescate directo. El importante apoyo que hemos dado a las empresas y al conjunto de la economía desde que estalló la pandemia, y ahora en el contexto de la guerra, medidas y una ayuda pública al conjunto de la economía que sin duda ha tenido un impacto positivo sobre los balances bancarios. El hecho de que sea un sector que no se ve particularmente afectado por el alza de los precios de la energía, como sí sucede con la industria. La fuerte recuperación económica en marcha, también impulsada por el Plan de Recuperación, el cambio de política monetaria, que según vimos ayer en la reacción del mercado, previsiblemente va a tener también un impacto positivo sobre los márgenes de este sector, como empiezan a mostrar también los resultados del primer semestre del año que se están reportando, que se están publicando en estos días. Así que el Ejecutivo tiene esos 4 motivos oficiales. Se ha rescatado a todo un sector, a toda una industria, así que la banca se beneficia indirectamente, tiene mejores balances por eso. Además, se ha rescatado a la banca en la crisis anterior. La banca se beneficia directamente por esto. Pero el Ejecutivo dice, además la banca está sorteando lo que grava a todo el resto del tejido empresarial, el coste de la luz, y se está beneficiando de la subida de tipos de interés. Insisto, estos son los 4 argumentos oficiales. Oficiosamente, el Gobierno da 2 argumentos más. La banca está exenta de IVA en la mayoría de sus capítulos y sus transacciones son las únicas exentas de fiscalidad. Así que, literalmente, lo que dice el Gobierno es que esto hace que la tasa de impuestos que paga la banca sea muy inferior a lo que dictan los tipos nominales y a lo que paga el común de los mortales. Conclusión, hay que pagar más. ¿Cuándo y qué? ¿Cuándo? Nadia Calviño. Se va a articular a través de una proposición de ley que nuestra previsión es que se presente antes de finales de mes y que tendrá el trámite parlamentario y que podrá en ese trámite parlamentario se podrán incorporar aquellas mejoras que se puedan considerar más adecuadas para lograr el objetivo de recaudación y los objetivos, como decía, de preservar la concesión de crédito a la economía, proteger el interés de los clientes financieros y del conjunto de la ciudadanía española y evitar un impacto negativo desde el punto de vista de la solvencia de este sector. ¿Qué se va a gravar? Pues de momento el Ejecutivo no ha aclarado qué es exactamente el gravamen y sobre qué va a penalizar a los bancos. Pero sí se está trabajando en un modelo, el modelo francés. Francia tiene un impuesto similar para la banca desde el año 2011. Y ese modelo, Sara Canals, es el que se está intentando copiar, el que se está intentando replicar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Sí, es un impuesto relativamente nuevo. Se instauró en 2011 en plena recuperación de la crisis financiera, impulsado además por Christine Lagarde, entonces ministra de Economía en Francia, y básicamente grava a los bancos por su volumen y por sus salarios. Es decir, por un lado establece esta tasa en función del capital que tienen los bancos para ser solventes y por el otro lado en función del volumen total de salarios que la entidad paga cada año y que sirven para medir su actividad. Podríamos decir que es un impuesto simbólico, es del 0,06%, muy pequeño, no genera grandes beneficios para el Estado, pero es la forma que tiene Francia de querer demostrar que hay un poco de justicia social. 0,06% es el gravamen de Francia. Aquí se ha optado por una línea
plana simplemente 1.500 millones. Pero lo que dicen los gobiernos que lo tienen es: esto no quiebra a la banca ni pone en riesgo su solvencia. Y no es solamente Francia. Austria tiene el mismo gravamen desde el año 2011. Esto grava los activos, inversiones y depósitos allí. Portugal también lo tiene con un 0,1% en este caso de los beneficios. Bélgica lo tiene desde el año 2012. Allí se tasa tamaño, posición de riesgo e inversión de la banca. Hungría lo tiene desde el año 2010 con volumen de crédito interbancario. Hay un caso que es absolutamente excepcional y es Grecia. Grecia tiene este gravamen especial desde 1975. Así que en toda Europa hay este impuesto. Y frente a estos argumentos a favor están los argumentos en contra, los de la banca. Hoy la AEB decía: nos preocupa este impuesto, pensamos que no es el momento, en este momento de incertidumbre que hemos mencionado, y tampoco es la medida, no es una medida que pueda resolver ninguno de los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. No ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo, si acaso todo lo contrario. Hemos visto informes de analistas, varios ya, que nos dicen que este informe podría ser contraproducente, y tampoco ayuda a los bancos a financiarse y a poder seguir apoyando la economía con crédito. No ayuda en ninguna de estas direcciones y, por lo tanto, pues no pensamos que es la medida adecuada. Estos son los argumentos oficiales de la banca. No es la banca la que genera inflación y no ayuda esto a la financiación ni de la banca ni de la economía. Hay además dos argumentos oficiosos, de la misma manera que contábamos los oficiales y oficiosos del gobierno. Entre los bancos lo que se dice es, primero, esto es un impuesto absolutamente subjetivo. Las empresas desconocen qué beneficio se va a considerar y qué va a querer cada gobierno de turno, así que esto genera inseguridad económica. Y segundo, esto es además ineficiente económicamente, porque si se lastra a la banca, se puede lastrar inversión, creación de empleo, riqueza y sobre todo, se puede lastrar a la propia economía y por tanto a la creación de empleo. Y se juega un argumento, un informe, el que ha elaborado el Instituto de Estudios Económicos. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y básicamente lo que dice la banca es cuidado porque se puede dañar la creación de empleo. En castellano lo que dice es puede haber mucho más paro como consecuencia de este impuesto. Sí, el sector cita un informe del Instituto de Estudios Económicos, como dices, para decir que ese impuesto puede contraer la actividad económica en 5.000 millones de euros, lo que sería un 0,4% del PIB, y auguran que supondrá una destrucción de 72.000 puestos de trabajo como consecuencia, dicen, de la caída de inversiones y de la inseguridad jurídica que estas tasas generan. Ese informe justifica la retirada de las inversiones empresariales, asegurando que los impuestos a la banca y a las eléctricas, dice literalmente, son un peligroso precedente contrario a los principios fundamentales de las buenas prácticas regulatorias, en concreto a los principios de estabilidad y predictibilidad, y por tanto generan incertidumbre e inseguridad jurídica que afectan negativamente a la inversión, asegura, especialmente aquellos proyectos de carácter irreversible y con un horizonte temporal de largo plazo. Así que el argumento de las empresas no es solo ese de traslado de costes al consumidor, sino sobre todo de paro, asegurando que se perderían esos 72.000 empleos por el impuesto. Así que esto es lo que tenemos ahora, argumentos a un lado, argumentos al otro y alusiones de la propia banca, porque los bancos están diciendo, se señala a la banca, se criminaliza a un sector que en esta ocasión, en esta crisis, ha sido el que ha canalizado ayudas como la del ICO. Así que lo que dice, por ejemplo, Dolores Dancausa, la consejera delegada de Bankinter, se está criminalizando y señalando a un sector que en esta crisis, no en la anterior, en esta crisis, dicen, ha obrado bien. La imposición de este impuesto extraordinario a nosotros nos parece absolutamente injusto. ¿Qué hemos hecho mal y por qué tenemos esta mala reputación? Pues sinceramente no lo entiendo. ¿Por qué la banca es la elegida, no? ¿Por qué atacar a la banca vende? Porque yo no he oído de verdad ningún argumento sensato que justifique la maldad intrínseca con la que se quiere colgar y calificar ese San Benito a un sector tan importante para la economía como es el sector financiero. Estos son los argumentos, júzguenlos ustedes, a favor y en contra de este impuesto a la banca. Hay además una segunda bronca en todo esto, y es la de el regulador bancario. El Banco Central Europeo se ha quitado de en medio en todo esto.
pero no todo el Banco Central Europeo. Su número 2, quien fue ministro de Economía en España e inmediatamente después fue vicepresidente del Banco Central Europeo, sí ha opinado al respecto para advertir al gobierno, para decirle al gobierno que hay 3 límites que no puede cruzar. Luis de Guindos. Primero, que no debiera limitar la concesión de crédito. Segundo, que no debiera encarecer la concesión de crédito. Ni para empresas ni para hogares. Y tercero, que no lastre a la solvencia bancaria. La respuesta se la daba aquí anoche en este espacio el ministro José Luis Escrivá, diciendo esto suena más a PP que a BCE. Yo diría que lo que hemos oído más es la contestación de alguien que ha sido exministro de Economía del Partido Popular que de un vicepresidente del Banco Central Europeo. Un exministro de Economía del Partido Popular que saltó sin solución de continuidad a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Y a todo esto hoy se ha sumado Nadia Calviño, diciendo que le sorprende este razonamiento de un BCE porque España ya ha dicho que se va a garantizar que esto no lo acaben pagando los clientes. Y dice incluso que la premisa es falsa, que no hay ningún interés en la banca de cobrar de más a los clientes. Sí, yo creo que los primeros interesados en que esta medida no redunde o no tenga un impacto negativo sobre los ciudadanos son las entidades bancarias, porque aquí hay un elemento de reputación y hay un elemento que yo creo que tienen que entender, que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas, ¿no? Estos son argumentos a favor, argumentos en contra y bronca en el Banco Central Europeo. Como ven, el impuesto a la banca hoy está literalmente quemando. Se toque por donde se toque, esto quema. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, uno de los nombres de este sector. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y la pregunta clave es esta. ¿Este es un impuesto que puede recaudar más o que daña más de lo que recauda? Yo creo que daña más de lo que recauda. Al final la banca tiene una función y si lo comparamos la economía con un cuerpo humano, el corazón es el Banco Central, nosotros somos empresas, ciudadanos, somos músculos, alguien coge la sangre del corazón y la traslada hacia los músculos. Es el sistema bancario. Esa función es crucial para el conjunto de la economía. La pregunta es, si yo lo que hago es a un sector que es poco rentable meterle más impuestos, lo que hago es empeorar el problema de rentabilidad que tiene la banca. La banca no consigue dar los costes que exigen los accionistas para que un banco opere. Y eso es un problema que acarrean desde hace 10 años. Están en pérdidas en términos económicos. Este impuesto lo que hace es empeorar esa situación y, por lo tanto, pues, desincentivar que la gente invierta en banca y, por lo tanto, pues poner un interrogante al futuro de la financiación de un país. Le hago de abogado del diablo aquí, pero ¿cómo que la banca no es rentable? La banca ha presentado beneficios extraordinarios desde que comenzó el año. En el primer semestre ha batido todos los récords en beneficios. Si yo tengo un barco y lo envío a comerciar, yo estoy pagando un barco, digo, necesito que este barco al menos me genere un 10% de rentabilidad, porque si me genera un 2%, pues el barco no me resulta rentable. Si a la banca se le pide en torno más o menos un 10% de rentabilidad de los fondos propios, la banca está dando un 5%. Eso quiere decir que da beneficios, pero muy por debajo de lo que te exige el coste de capital que piden los inversores. Por eso la banca, en términos económicos, está perdiendo dinero. Porque no gana lo suficiente. Es decir, ganó claro, 15.100 millones el año pasado. Lleva 6.000 millones en un primer trimestre. No gana lo suficiente. Hay que ponerlo en contraste siempre eso con lo que es el capital que han levantado los bancos para poder operar. ¿Un barco ha ganado o que ha generado algo de beneficio suficiente? No, pues depende de lo que se haya invertido en el barco. Entonces, se les exige tanto capital a los bancos después de la crisis, les ha obligado a duplicar su nivel de capital. Que los inversores, cuando van a invertir en un banco, te piden, oye, yo invierto en este banco, pero al menos requiere un mínimo de rentabilidad. Ese mínimo de rentabilidad no se está consiguiendo en toda la banca europea. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es agravar ese problema de falta de rentabilidad de la banca. Y eso no es bueno para el futuro de una economía. El argumento del gobierno es, oiga, rescatamos al sector bancario, 68.000 millones, ahora les pedimos 1.500 de vuelta este año, 1.500 el siguiente. ¿Ese argumento es legítimo? El rescate se hizo a las cajas, sobre todo, que no son bancos, y estaban operadas por el sector público.
el decir que se ha inyectado ese dinero para rescatar a la banca es incorrecto. La inmensa mayoría de la banca lo que ha hecho ha sido básicamente salir adelante con sus propios recursos, ¿no? Yo sí creo que si un sector está en un contexto de crisis generando una rentabilidad excesiva, se puede plantear en unas circunstancias como las actuales en meter impuestos extraordinarios, pero como digo, hay que poner siempre los beneficios en relación al capital que requieren para operar. Y hoy en día, si se hace esa ecuación, está en pérdida. Y por lo tanto, un sector que tiene esta externalidad tan necesaria para la economía, y el agravar esto con este número, y no solo con este número, sino aumentando la incertidumbre jurídica, lo que va a hacer es que los inversores te exijan todavía más riesgo cuando invierten en la banca. Y eso es poner un interrogante que va a ser nocivo para el futuro del sector y de la economía. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Esta es ahora mismo la situación. Todo el juego de argumentos ya han visto a favor y en contra. Y luego está la jugada política. Ya saben ustedes que aquí tendemos a el argumento económico, pero hoy la política se ha cruzado en esto, cuando Núñez Feijóo decía: es una política económica en contra de los ciudadanos españoles, que todos, de una forma directa o indirecta, tenemos alguna relación con los bancos. Es un impuesto que no se está poniendo en el resto de la banca europea y es un impuesto que el Banco Central Europeo ha alertado. En fin, esto de que no está en ningún sitio de Europa nos van a permitir, pero déjennos que hagamos de nuevo el repaso que acabamos de contarles. Austria, año 2011. Portugal, año 2011. Francia, año 2011. Bélgica, año 2012. Hungría, año 2010. Y efectivamente no se implantó aquí, porque a quien se aludía, el vicepresidente del Banco Central, Luis de Guindos, era entonces vicepresidente del gobierno aquí. Así que no se aplicó porque su partido, el Partido Popular, no lo quiso aplicar. Pero esto de que ese impuesto no existe en ninguna parte, en fin, hasta el punto de que no solo existe por todas partes, sino que países tan bolivarianos y revolucionarios como Canadá, Justin Trudeau... Big banks got a windfall. So as we rebuild, we're going to ask big financial institutions to pay a little back, to pay a little more. Ha utilizado el mismo argumento que utiliza el gobierno Sánchez ahora: windfall profits, beneficios caídos del cielo. Y se les dice simplemente: van ustedes a pagar un poquito más porque están ganando un poquito más. We will raise the corporate income tax rate for Canada's largest and most profitable banks and insurance companies by 3%. En fin, insisto, no queremos entrar en la polémica política, pero desde luego esto de que este impuesto no existe en ninguna parte, en fin... Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.